Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta semana y a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Una nueva semana, un nuevo tema, una nueva invitación para que todos participen de esta jornada apasionante y en verdad muy agradecido con todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, amigos, quienes nos siguen a través de los diferentes puntos, de los diferentes medios de comunicación y en especial para todos aquellos que son ya fieles o acompañantes, participantes de su programa Torá al Instante. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien. Tema para la semana. Hablaremos del tema relacionado con el deporte. ¿Va a hablar de deportes, pastor? Voy a hablar de deportes. Fútbol, ciclismo, béisbol, básquetbol, natación, tiro al blanco, esquí, squash, todo lo que haya que ver con deportes. Vamos a hablar en esta semana, pero no desde el punto de vista de la reglamentación deportiva, del ejercicio propiamente. Vamos a ver los deportes a la luz de la palabra. Es decir, cabe por supuesto una pregunta. ¿Debemos todos aquellos creyentes en la palabra, en la Kadosh Torah, debemos practicar el deporte? Tal vez tú has escuchado esa frase tan popular, mente sana en cuerpo sano. Que el cuerpo, el alma y el espíritu todos estén caminando en salud, entonces así todos estamos bien. Y en realidad la frase no es que sea muy de hecho bíblica, pero que tiene un gran sentido. Es decir, si mi cuerpo está sano, a través del alimento que vimos la semana anterior, de los alimentos kosher, de llevar una alimentación adecuada, limpia, pura, nuestro cuerpo estará sano. Si tenemos un cuerpo sano, tendremos una mejor manera de pensar, una mejor manera de vivir y, por supuesto, cuando tenemos toda esta salud y esta buena salubridad, si puedo usar esa palabra, pues evidentemente estaremos más preparados para estudiar nuestra Kadosh Torah. Pero sin embargo, vamos a ver desde el punto de vista bíblico qué es el deporte. ¿Practicaba Yeshua algún deporte en particular, los apóstoles o sus discípulos? Pablo, Abraham, Isaac, Jacob, nos mencionan en algún punto las actividades deportivas de la semana. Hoy tendremos participación del grupo de boxeo, lucha libre, soccer, fútbol americano. En este pequeño recuento, y recuerden que nuestro programa está dividido de la siguiente manera. ¿Nuestro protocolo cuál es? Hoy, nuestro primer día, nuestra primera jornada va a ser estrictamente anunciar el tema. Número 1. Número 2, vamos a hacer un recuento totalmente histórico. Primero vamos a establecer un panorama de la historia, qué nos dice la historia, dónde comenzó el tema de los deportes, cuál es ese antecedente. Eso será básicamente nuestro día de hoy y probablemente incluso el de mañana, porque no crean pues que hablar de la historia del deporte se remonta al año 2000 o al siglo pasado en el sentido de los 900, no. Realmente el tema de los deportes vamos a tener que ir en la historia hasta el tiempo anterior incluso de los egipcios, que es de donde conocemos algunas de las primeras muestras pictográficas de los deportes. Pero hablemos un poquito en un tiempo más reciente, en una modernidad más reciente. En Europa, por ejemplo, hasta hace algunos siglos, lo más importante del contexto cultural, arquitectónico de las ciudades, eran los símbolos
de la construcción respecto de las catedrales, las iglesias, hablando de un edificio, de estructura, las estructuras religiosas, que de hecho hasta nuestros tiempos hoy tenemos grandes construcciones de muchos siglos ya, que marcan la historia y establecen ese contexto de lo que ha significado la evolución de cada uno de los diferentes tiempos históricos. Sin embargo, mis hermanos, es importante que recordemos que así como era muy importante en otro tiempo, para Europa particularmente, aquellas obras de arte arquitectónicas con los diferentes artes, el gótico y demás, en los tiempos del Renacimiento y todas esas estructuras arquitectónicas, vamos a remontarnos así en ese paso gigante hacia el tema de los, ¿cómo podríamos llamarlos? ¿Cuáles son los símbolos de la modernidad? En el caso de los Estados Unidos de América, pues vemos que hoy por hoy no son propiamente ni el Capitolio, ni la Casa Blanca, ni el Congreso, aunque son evidentemente símbolos representativos de la nación. Pero si hay algo en lo que esta nación invierte, ha invertido y continúa invirtiendo miles, cientos de millones de dólares cada año, es evidentemente en la construcción de los estadios de fútbol americanos. Es impresionante. Haciendo este recuento histórico y estudiando un poco sobre el tema, me doy cuenta que los estadios, por ejemplo, como el de New York, el estadio de Texas, el estadio de Nueva Orleans, el estadio de Michigan, que tuvo un costo de 115 mil millones de dólares. Por favor, estamos hablando de cifras realmente impresionantes. Nos damos cuenta que estas construcciones, megaconstrucciones, tienen como propósito albergar a un número impresionante, muy alto, en promedio, de 100,000 a 150,000 personas se reúnen en este modelo de estadios. En este modelo de estadios tengo estadísticas desde 80,000 hasta 145,000 personas que se reúnen, que se convocan para una celebración deportiva, en el caso particular del tema que estoy tratando, el caso del fútbol americano. Hay un evento tan importante como el cierre del juego americano, y en ese Super Bowl es el momento de pagar miles de millones de dólares en todo tipo de conceptos, en marcas publicitarias, en videos comerciales de televisión, en presentaciones de camisetas, de ropas deportivas, en todo. Restaurantes, medios de transporte, alojamientos, hoteles, es decir, que no solamente una actividad como el Super Bowl en los Estados Unidos representa un hipercrecimiento de la economía, particularmente según donde se lleve a cabo el evento, el Super Bowl, que va a generar riquezas impresionantes a muchos estamentos. Todo esto lo menciono solamente para preguntarnos, ¿realmente hoy el deporte tiene como propósito edificar el cuerpo? ¿Edificar el cuerpo? Porque en la medida en que vamos a ir desarrollando este tema, nos vamos a encontrar frente a una situación muy particular. Si una nación como esta gasta cientos de miles de millones, bueno, no va a decir la palabra gasta, invierte millones de dólares en una construcción, de una mega construcción deportiva, con todos los puntos e implementos necesarios en materia de tecnología, en materia de comodidad, de palcos privados, disponibilidades de todas las áreas comerciales, etcétera, etcétera, es porque definitivamente debe ser, ante todo, una actividad comercial extremadamente positiva, con resultados que incrementan capitales. Pero realmente al entorno de todo esto vemos cómo cientos de personas de todos los estados y aún posiblemente del exterior vienen a un evento como el que estoy mencionando, particularmente al Super Bowl. Es decir, que se trasladan, tengo en promedio, una de las últimas actividades reunió 115,000 personas en uno de estos estadios, puntualmente en Michigan. 115,000 personas se desplazaron desde todos los puntos habidos y por haber para que en un día domingo, se reúnan en un punto determinado
pagando boletas o boletos de costos impresionantemente altos. Habrá, por supuesto, algunos tickets que son relativamente bajos de costo, y digo bajos, seguramente de $1,000 hacia arriba. Creo yo, no puedo dar un precio muy preciso, podríamos investigarlo un poco a fondo porque nunca he asistido. Bueno, mis hijos han tenido oportunidad de asistir porque les han ofrecido pases de cortesía, pero particularmente no sé cuánto puede costar un boleto como esto. Sé que para un evento como el Super Bowl, repito, hay costos en los que se pagan miles de dólares por un ticket, por un boleto de acceso a un evento como este. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque sin lugar a dudas, ¿qué dice la palabra? Donde está tu tesoro, está tu corazón. Este país en los Estados Unidos de América se considera un país de carácter cristiano. ¿Por qué menciono esto? Porque en el sentido de carácter cristiano, el día de congregación de la comunidad cristiana es el día domingo. Pero si el día domingo la comunidad americana, digamos que en términos generales, no vamos a decir todos, pero particularmente, si el día domingo hay un evento, ya sea de básquetbol profesional, de las ligas, béisbol, fútbol americano y cualquier otro tipo de deportes, porque no solamente estos que son de pronto los más conocidos, campos de golf, campos de tenis, campos de esquí, las montañas con la nieve, por ejemplo, el esquiar, el patinaje, etcétera. ¿Cuán número de deportes existen hoy? ¿Cuán número de deportes se practican para un día domingo? Estoy hablando para el nivel 2, que se deberían estar congregando, deberían estar en las iglesias, pero que sin embargo están, repito, viajando al punto que tengan que viajar, porque en ese día es el día de su actividad deportiva. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Y estoy hablando de la comunidad creyente. ¿Cuánto está dispuesto a pagar un creyente por ir a una actividad como esta, como el Super Bowl, dejando su congregación, dejando todo compromiso, incluso de carácter laboral o incluso de carácter familiar, pero su prioridad está en llegar al sitio y celebrar un evento nacional del deporte en el que muy seguramente su equipo preferido, del cual es el hincha furibundo, del cual determina y establece que ese es su equipo, va a participar, y por supuesto si gana, ni para qué contamos, porque la celebración seguramente pasarán unos cuantos días más celebrando. Todo esto lo menciono, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque en nuestra introducción al tema del deporte, recuerden la pregunta, ¿es el deporte una actividad bíblica establecida, determinada para los creyentes? Pastor, me parece que el tema va a ser un tema muy álgido, me parece que va a ser un tema un tanto confrontativo, me parece que va a ser un tema bastante radical y me parece que va a ser un tema un poco legalista. Sí, realmente es un tema muy interesante y recuerden, mi propósito no es más que enseñar. Tú consideras, como dice la palabra, recoged lo que es bueno, lo que no te parece, deséchalo. Pero no deseches mi opinión en tu propia opinión, porque mi opinión no será personal, mi opinión será bíblica. Por lo tanto, si vamos al contenido bíblico, no estás recibiendo la opinión del pastor Alfaro, estás recibiendo lo que la palabra de Adonai nos enseña. En este orden de ideas hay otro punto y otro factor que me llaman poderosamente la atención. Toda competencia, toda actividad deportiva tiene como propósito el competir, es decir, siempre debe haber un ganador, siempre. Y esta actividad de competencia la tenemos en todos los aspectos habidos y por haber. Usted recordará seguramente de niño en su escuela, cuando la profesora nos enseñaba las vocales. A ver, Juanito, por favor, repita las vocales. ¿Cuáles son las vocales? R, Z, no, Juanito, las vocales. Esa sí, la A. Muy bien, ¿cuál sigue? A, E, B, Q. No, Juanito, no. Estás mezclando las vocales con el abecedario. Ay, profesora, es que no sé. A ver, vamos, tú puedes, repite. No, profesora, no puedo, no sé. Ok, perdiste, siéntate. A ver, alguien que puede hacerlo. Yo paso. Yo sé.
A, E, I, O, U. ¡Excelente! Muy bien, felicitaciones. Eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor. Y desde muy niños empezamos a ver la competencia en todas las áreas. Estoy hablando de una competencia en las escuelas, estoy viendo las competencias, seguramente hoy más infantiles, porque hoy tenemos párvulos, prepárvulos, hoy a los 3 años de edad un niño ya está en la escuela. Y hay competencias, el mejor biberón, el mejor bolso de mamá, los pañales, todo tiene una competencia. Vivimos en un mundo competente en el que todos tenemos que competir día a día por nuestro diario vivir. Y crecimos y nos hemos formado como comunidad siempre compitiendo para ser el mejor, para ganar. Ganar más dinero, tener una mejor casa, tener un mejor auto, viajar más, tener más comodidades. Todo es un nivel de competencia. Es decir, que la competencia, repito, no solamente tendrá como fundamento la actividad deportiva. Todo el diario vivir es una competencia. Hasta en el amor hay competencia. Cuando está la chica linda, que hay varios pretendientes y entonces el uno le ofrece una flor, el otro le ofrece un celular, pero el otro le ofrece un Porsche, un auto deportivo, pero el otro le ofrece un helicóptero, pero el otro le ofrece un superjet, pero el otro le ofrece un viaje a la luna. Competimos. Competencia. ¿Pasaste por ahí? ¿Alguno pasó por esa competencia hasta conquistar un corazón? Yo competí contra un hombre muy adinerado y para la gloria del Eterno gané. No por dinero, no por presencia, gané por amor y gané porque Adonai así lo dispuso. Muy bien. El punto que quiero mencionar es que en ese nivel de competencia hoy, en el caso, repito, de América, probablemente en otras naciones suceda esto. Aquí los estudiantes, en la medida que van desarrollando su secundaria o su middle school, empiezan a tener actividades deportivas, béisbol, particularmente el béisbol, el básquetbol y el fútbol americano. Particularmente estas 3 disciplinas. Probablemente natación sea otro deporte fuerte. Y a los estudiantes que se destacan en la secundaria, y aún desde niños, aquí empiezan las escuelas de béisbol desde muy niños, 3, 4 años los vemos ya jugando béisbol, hay los parques especializados para esos niños, los instructores especializados para esos niños, que de hecho ni siquiera cobran, lo hacen voluntariamente. Lo importante es que sus hijos participen de esa actividad y los van formando. Es impresionante, he tenido la oportunidad de ver a esos niños, de hecho nuestro hijo David, el menor, formó parte de esas escuelas desde niño de formación del juego del béisbol y me encantaba ir a verlo y de hecho que lo hacía muy bien, pensé que tenía un futuro en esa área porque tenía una muy buena disciplina. Sin embargo, nos damos cuenta que en la secundaria ya empiezan a elegirse a los mejores. Y a esos mejores, los que tienen más actitud o más talento o mayor capacidad, entonces los separan de la parte académica, de la parte intelectual, de la parte formal de su estudio y les dan la oportunidad de estar todo ese tiempo extra practicando sus deportes, mientras que cuando llevan a cabo sus materias, pues deben tener muy buenas calificaciones, sí, pero no ven todo el currículum escolar que normalmente otro estudiante sí tiene que ver. Es decir, que estos estudiantes selectos empiezan a tener ciertas prioridades y los empiezan a formar en una línea en la que ellos ahora son deportistas al ánimo de convertirlos a profesionales. El sueño americano para los padres americanos es ver a uno de sus hijos pasar en ese proceso de niño a su elementary school, su middle school, su high school, salir a la universidad y en las universidades para llegar allí siendo un gran deportista. Si ha logrado esa meta después de la high school, si ha logrado ese paso, entonces entrará a las universidades y en las universidades tendrá incluso becas para las mejores universidades. Las mejores universidades de los Estados Unidos buscarán la manera de que aquel estudiante que tiene buenas calificaciones, es decir, que mantuvo un buen promedio académico y algunas excepciones, pero si es un buen deportista, básquetbol, en fútbol americano, en estos deportes básicos, entonces primordialmente el béisbol, entonces este deportista destacado será acreedor a becas, y digo becas extremadamente altas
que le permiten disfrutar de la mejor universidad posible dentro de los Estados Unidos. De hecho, tendrá la oportunidad de elegir entre un ramillete de las mejores universidades, escoger la que considere, y por supuesto hay algunas que ya tienen cierto nombre y cualquiera de estos deportistas anhelaría o anhela llegar particularmente a esas universidades que muy probablemente los llevarán a lo que se llaman las grandes ligas. Así es que en este proceso nos daremos cuenta que estos hombres deportistas selectos empiezan a ser el modelo de la sociedad. El modelo de la sociedad, la gente los admira, la gente los aplaude, la gente los reconoce, la gente los valora, la gente los sobreestima en todo sentido. ¿Por qué? Porque es un gran atleta, un gran deportista y practica un deporte que seguramente lo llevará a la gloria económica, a la gloria en la fama, en el sentido de la fama, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, le producirá una gran riqueza, repito, y todo esto, nos dice el libro de Eclesiastés, a la final todo esto es vanidad de vanidades. Por la experiencia que tenemos en este país, en América, nos damos cuenta, repito, que la gran mayoría, el 99% de los padres de las congregaciones americanas dedican la mayor parte de su tiempo no a la congregación, no a la asistencia, no al estudio bíblico, sino a cualquier vínculo que tenga que ver, repito, con las actividades deportivas. Es decir, no hay escuela dominical, no importa si el domingo es nuestro servicio, no vamos porque la prioridad es el básquetbol o cualquier otro deporte. ¿Dónde está tu corazón? Y lo digo por experiencia, repito, porque nuestro hijo pastorea en una congregación americana y él como pastor de jóvenes se ve enfrentado a esto. Sus jóvenes se ausentan de todas las actividades propias de la congregación. ¿Por qué? Porque están dentro de ese círculo de jóvenes atletas reconocidos, por lo tanto no hay ninguna prioridad con la congregación. En ese proceso nos daremos cuenta que en el trasfondo de todo esto, siendo un gran atleta, un gran deportista, amén, no vamos a contradecirlo, pues el mundo enseña que estos jóvenes, si logran llegar a los niveles de alto rendimiento con las grandes ligas, serán hombres que fácilmente van a tener contratos de 1, 2, 3, 5, 7, 10 millones de dólares. Y si ganan un premio como el que acaba de ganarse ahora en el Super Bowl, 7 anillos del Super Bowl, pues este hombre hoy debe tener seguramente entre sus arcas cientos de millones de dólares que lo harán seguramente uno de los deportistas más ricos del mundo. Todo esto está bien, muy bien. Hombres que practican un deporte, se entregan completamente a los fans, el público, los apasiona, los idolatra y están dispuestos a pagar y a recorrer el mundo entero si es necesario, de tal manera de estar siempre con su ídolo. Por favor, recuerden lo que estoy diciendo, su ídolo. Estoy hablando en América, no en esta nación americana. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar ídolos del deporte como el soccer, el fútbol más latino, un hombre como Maradona o cualquiera de estos otros jugadores de fútbol reconocidos. De hecho, a Maradona lo nombraron incluso un dios, el dios Maradona, ¿verdad? Su propia iglesia, los seguidores creen en él, se congregan con él. Todas estas cosas de la fanaticada, de los seguidores, las podemos encontrar. Pero el paralelo al que quiero llegar en este proceso es, indudablemente estos hombres nos llevan a retos. Llegar allí requiere esfuerzo, perseverancia, compromiso, muchas otras cosas. Pero sin embargo, ¿qué hay de diferente entre el hombre que practica un deporte y logra llegar a esa gran liga y ganar millones de dólares con la actividad que realiza un oficial de la autoridad, un policía? Que si comparamos el salario de un policía, probablemente pueda estar, no sé, 50,000, probablemente no creo que 60,000 dólares al año, versus un deportista que puede ganar 2,5 millones al año en un contrato sencillo, sin incluir marcas, sin incluir comerciales, sin incluir otras preventas. ¿Qué podemos pensar de un maestro de escuela? Un maestro de escuela en la escuela primaria o high school, con salarios tan absolutamente indignos a aquellos
hombres y mujeres que entregan su vida para formar y establecer a los jóvenes, la futura juventud adulta de una nación. Estoy hablando, repito, en un modelo americano. Porque si lo vamos a nuestras naciones hispanoamericanas, ni para qué hablar sobre el tema. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando vemos estas opiniones, entonces empezamos a preguntarnos dónde están los valores de una sociedad. Es más importante un deportista que logra un mérito, repito, atléticamente y se ha forjado para ello, no tengo la menor duda al respecto, que la labor que desempeña un oficial de policía, que es el protector de una comunidad, el protector de la vida de una sociedad, o la maestra, el maestro de escuela que entregan su vida por la enseñanza y sin embargo sus reconocimientos desde el punto de vista económico son del norte al sur, del este a oeste de diferencia. ¿Qué pasa con aquellos hombres que van a las guerras en honor a esta nación? Repito, estoy tomando como base la nación americana. ¿Cuántos cientos de miles de jóvenes salidos de un high school que con su amor de patria van a prestar su servicio y van como representantes de esta nación a la guerra? Y hoy vemos esos cementerios como el cementerio de Arlington con cientos de lápidas de jóvenes que probablemente soñaban con una familia, que probablemente soñaron con establecer un hogar, que probablemente soñaron con ejercer una profesión pastoral, profesional, abogados, en tantas áreas, y todo terminó en un contexto de guerra al que fue ganándose un miserable, perdón la palabra que estoy usando, discúlpeme, perdóneme, recibiendo tal vez una bajeza de salario cuando lo que pone es su vida para defender la patria. En este orden de ideas, mis amados hermanos, nos daremos cuenta que el deporte se ha convertido para el tiempo de hoy en un ídolo. No puedo usar la palabra Dios porque recordemos que solo Adonai es nuestro Hashem, nuestro Dios. Pero ese ídolo es un ídolo que mueve el mundo entero. Sin que pensemos, estoy hablando de América, repito, sin que consideremos lo que significa más para el contexto americano, hispanoamericano y ya hoy en el mundo en general, lo que representa el Campeonato Mundial de Fútbol Soccer, que mueve millones y que a su vez traslada gentes y mueve toda una economía y que por supuesto tienen organizaciones disciplinadas que rigen y controlan estos estamentos del gobierno, o no tanto del gobierno, los estamentos del deporte, la FIFA, por ejemplo, demás. Todo esto, podríamos decir, está bien, estaría bien. Tenemos los Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos son otra circunstancia, otro fenómeno de idolatría. Por supuesto, usted dirá, pero hemos visto a hombres que salen, por ejemplo, de una condición tan humilde, tan baja, y de pronto se convierte en el atleta más importante del mundo, el más veloz en los 100 metros, etc. Sí, hermanos, pero todo esto tiene particularidades. Entonces, vamos en esta primera parte a hacer nuestra primera pausa. Estoy tratando, repito, de introducir el tema para que veamos cómo hoy, hablando en el siglo XXI, las naciones, los hombres, la comunidad, tiene tal poder de ídolos en el deporte que incluso hemos perdido el verdadero compromiso y la responsabilidad de asistir a congregarnos, de formar parte del estudio de la palabra. Y para muchos, aunque se congreguen particularmente en algunas ocasiones creyendo que están haciendo el gran paso, definitivamente su ídolo es más importante que nuestro Padre Eterno, Adonai. Vamos a nuestra primera pausa. Tema interesante, tema muy interesante para compartir. Así es que hacemos nuestra pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana
El alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Bueno, muy bien, mis amados hermanos, comuníquense por favor con nosotros para que entremos a los detalles respecto del estudio de los módulos, absolutamente sin ningún costo y de mucho provecho para ustedes. Muy bien, mis amados hermanos, ya hicimos una pequeña evaluación de lo que va a ser nuestro tema de semana. Les agradecería profundamente, mis amados hermanos, si me apoyan con material respecto del contenido de la historia, del deporte. Su opinión me es muy importante, así es que podemos participar. Vamos a ir a un texto bíblico para entrarnos un poco ya más en materia respecto a la palabra. Acompáñenme por favor al primer libro de Juan, en el capítulo 1, primer libro de Juan en el capítulo 1, y vamos a tomar el verso 2 al 16. Capítulo 2, primer libro de Juan, capítulo 2, vamos a tomar del verso 16 en adelante, pero quiero leer un contexto un poco anterior a esto. Primer libro de Juan, capítulo 2, dice la palabra. Leámoslo en contexto desde el verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, desde el Bereshit. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque fuisteis fuertes, y la palabra de Adonai permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Verso 15, primer libro de Juan, capítulo 2. No améis al mundo. Pastor, yo sabía que iba por ahí. No, yo voy por la Biblia, por la palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí tenemos tema para compartir unos cuantos sermones, unos cuantos mensajes muy importantes. Escúchame, lo voy a repetir, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama a su ídolo, al mundo, el amor de Adonai, Hashem, no estará en él, o no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, por favor, repítalo, subráyelo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Con este primer texto que hemos compartido hoy, creo que tenemos material bíblico suficiente para entender entonces si el deporte tiene un sentido bíblico o el deporte no está por ahí. Vamos bien, ¿verdad? Miren, ahora que veía este texto tan claro, tan profundo, para desmenuzarlo escrituralmente, todo lo que hay en el mundo, los deportes, los estadios, cada una de las disciplinas, cada juego, cada momento, el Super Bowl que estuve mencionando hace un momento,
Todos esos deseos de la carne, el hincha furibundo que defiende a su equipo, que defiende al deportista, que es su hincha, que es su ídolo, no puedo usar otra palabra diferente. Esos deseos de la carne por pagar así sea el ticket más costoso, pero yo tengo que estar en ese estadio, yo tengo que ver a mi equipo, tengo que apoyar a mi equipo. Todo esto son los deseos de la carne. El estar en determinado punto, en los Yankees de Nueva York, yo tengo que estar en ese juego, es mi juego, yo tengo que estar allí. Ok, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Yo disfruto de ver deportes, pero la verdad, tengo una muy buena pantalla de televisión justo aquí al frente mío. Puedo estar sentado justo aquí en este sofá y ver un muy buen partido, disfrutando con mi familia, disfrutando un buen tiempo de reposo, de descanso y sin tanto problema como el que puede. Los deseos de los ojos, tenemos que ir y verlo directamente. Yo recuerdo hace unos días, o unos años mejor, vino a jugar, se jugó un partido de fútbol. Por favor, corríjame los que saben del deporte, yo no soy muy aficionado a esto, no tengo estadísticas tampoco, por favor, corríjame, acepto sus correcciones, pero creo que vino a jugar un partido Colombia y México. Obviamente, vino Colombia, vino México, y si no estoy mal el partido se jugó en Atlanta, si no estoy mal, fue en Atlanta. Puede ser que esté equivocado, no sé si fue en Nueva York, pero uno de esos dos lugares. Lo cierto del punto al que quiero llegar es que para aquel tiempo, cuando se sucedió este evento deportivo, habían unos problemas muy, muy delicados con respecto al tema de migración. Era un tiempo en el que el presidente de turno en Estados Unidos había dado una orden para que toda persona hispana que estuviese conduciendo un vehículo sin su respectiva licencia fuera detenido e inmediatamente pasara en línea de deportación. Es decir, que era muy difícil para mucha gente salir a sus trabajos. Ir a trabajar en las mañanas era un riesgo altísimo. La probabilidad del 100% de ser detenido por cualquier autoridad de policía, puesto a órdenes de migración y pasar en proceso de deportación. Y estaban deportando gentes, pero a miles en menos de una semana. Lo que podía tardar 3 o 4 meses lo estaban haciendo a semana. Miles de personas fueron deportadas. La gente temía salir a sus actividades de trabajo. La gente no se atrevía a salir a comprar siquiera a la tienda, los mercados, porque la policía estaba por todas partes. Pero cuando vino el partido de fútbol Colombia-México, hablo de estas dos naciones en particular, porque ha venido Costa Rica, han venido otros países, igual. No importa que haya problema de migración, no importa lo que pase, pero nos vamos para el estadio porque viene Colombia, porque viene México y yo tengo que estar ahí. Es mi selección. Yo tengo que estar ahí porque la carne me pide que debo estar ahí, porque mis ojos me exigen que yo tengo que estar ahí y porque la vanagloria de decir que yo estuve en el estadio viendo a mi selección con mi camiseta. Apasionante, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con este texto. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad, de la vanagloria, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero para ir a la congregación, pero para leer la Biblia, pero para orar, pero para ayunar, pero para interceder, pero para presentar una ofrenda, no, pastor, para eso no hay. Hay para el fútbol, hay para los gastos, hay para mi equipo, hay para mi deporte, hay para mi ídolo. Pero para Yeshua no hay, pastor. I'm so sorry. Ok. En el camino estamos y en el camino nos veremos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Primer texto bíblico, apliquémoslo al contexto del deporte. Vamos a un segundo texto. Ahora, acompáñenme al primer libro de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a tomar el verso 7 y 8, vamos a leerlo en contexto desde el verso 6. Présteme mucha atención y tome nota, por favor, de los textos bíblicos. Voy a procurar compartir bastantes textos durante la semana para que, repito, no es la opinión del pastor Alfaro,
Es un estudio sobre un tema muy interesante y que tenemos que ver a la luz de la palabra. Dice el capítulo 6, verso 6 del capítulo 4 en el libro de Timoteo. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Yeshua, nutrido con palabras de fe y de la buena doctrina, de la buena enseñanza que has seguido. Desecha las fábulas profanas. Mi amado, desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Por favor, subraye la palabra ejercítate para la piedad, porque esta palabra ejercicio o gimnasia no la vamos a encontrar en muchos textos bíblicos, y aquí cuando se aplica el ejercicio, no me está hablando del ejercicio físico, no me está hablando del gym, no me está hablando de la práctica de estar 40, 50, 1 hora, 2 horas, 3 horas haciendo una práctica atlética para mejorar tu estado físico. No, me dice ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Saben, estamos desarrollando con los varones de nuestra congregación Israel Casa Integral un tema llamado el hombre masculino. ¿Cómo así, pastor? El hombre masculino, eso no rima, pero es verdad, el hombre masculino. Hoy tenemos un gran sinnúmero de hombres. Sí, masculinos de género, pero femeninos en su carácter, femeninos en su manera de ser, femeninos en su manera de tratar, femeninos en su manera corporal. Es decir, hombres que están en el gym buscando escultura, buscando esto, buscando presentación corporal. Pero, ¿qué me dice el texto? Pero el ejercicio corporal, el gym y toda la vanidad del hombre, para poco es provechoso. Para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Primer libro de Timoteo, gracias por preguntar. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Estoy leyendo en este momento el verso 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que sea malo, es para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Quién lo dice, Pastor Alfaro? Lo dice la palabra de Adonai, inspirada por el Ruach HaKodesh, inscrita en el texto de 1 Timoteo capítulo 4. Entonces vamos tomando conclusiones. Para nada aprovecha el ejercicio físico. Entonces, ¿qué ejercicio físico practicaba Yeshua? Pues aunque no nos hable puntualmente la Biblia de que Yeshua practicó pesas en el gym o practicó atletismo todas las mañanas y corría 10 millas y corría el kilómetro y hacía la hora y hacía tanto ejercicio y entonces practicaba natación y iba al gym permanentemente para mantenerse en forma, no nos dice en ningún texto bíblico o nos referencia algo por el estilo. Por supuesto. No podemos desconocer que la actividad física de él entonces para Yeshua era una actividad física permanente. Caminaba de un lugar a otro, se trasladaban de un lugar a otro, caminaban distancias que hoy mismo, si las hacemos en vehículo, nos parecerán extremas. Caminar. Por supuesto, supongo que corría, caminaba, corría, trabajó, recuerden, con su padre en carpintería. Esto significa un trabajo, no tenemos las herramientas, la sierra eléctrica que tenemos hoy. Es decir, que si había la necesidad de cortar árboles, había que cortarlos y no creo que el serrucho o la sierra de la época fuera tan especial como la que pueden tener hoy los encargados de estas actividades. ¿Me están comprendiendo? Es decir, sin lugar a dudas, Yeshua practicó no un deporte, pero sí practicó mucha actividad física desde el punto de vista de su actividad propia, natural. Caminar, correr, por supuesto, trabajar. Usted sabe, en aquel tiempo no tenían la maquinaria que puede existir hoy. Levantar árboles, derribar árboles, cortar árboles, levantar los troncos de esos árboles, supongo, y aún hoy son extremadamente pesados. ¿Cuánto más en aquel entonces? Es decir,
que sí hay una actividad diaria que se realiza, pero no es propiamente un deporte. Entonces, definamos el contexto de deporte. ¿Qué es el deporte? El deporte, estoy leyendo del diccionario normal de la Real Academia, dice: el deporte es concebido como un conjunto de actividades físicas que, además de mejorar la salud, y la calidad de vida, nos ayuda a mantenernos en mejores condiciones, tanto mentales como físicas. Este texto que estoy leyendo es, repito, un texto que estoy tomando del diccionario normal en español. Que si vamos inmediatamente al primer libro de Timoteo, creo que estamos en una gran contradicción. Porque aquí este texto me dice que desechemos las fábulas y estas opiniones, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, aquí no nos dice la Biblia, no nos dice que el ejercicio es válido para la salud, para la calidad de vida, para mantenernos en mejores condiciones mentales y físicas. No dice. Aquí dice: para poco aprovecha. Interesante, ¿verdad? Pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Para dónde va? Ya vamos caminando. Además, el deporte tiene la capacidad de promover el desarrollo progresivo de la fuerza muscular. Muy bien. Yeshua, levantando troncos en sus trabajos de carpintería, seguramente también desarrolló una muy buena capacidad muscular. La velocidad, la agilidad, la concentración y la competitividad. El deporte ha sido considerado también como una forma de expresión cultural. Por favor, subraye o escriba a lo mejor en sus notas. El deporte ha sido estimado y considerado como una forma de la expresión cultural que está inmerso en la evolución de la historia de la sociedad humana. Por favor, qué expresión tan bonita del diccionario, una expresión muy académica, muy filosófica y, si puedo decirlo, muy humanista. Distintos autores conciben al deporte de varias formas muy interesantes, cada una de ellas para abordar con mucho detenimiento. Y menciona aquí a alguna persona. Este hombre describió al ejercicio físico como una actividad con un amplio sentido espiritual. Hágame el favor, qué hombre tan espiritual. Considera que el deporte tiene un gran sentido espiritual, que vincula al hombre con la naturaleza y con los dioses, sobre todo la expresión dioses. Es decir, esto me demuestra y me denota que evidentemente esta persona, Ulrich Poblul, no sé quién será, este autor de este comentario en el diccionario que estoy leyendo, habla de que el deporte como actividad espiritual vincula al hombre en el sentido de carnalidad, me imagino, porque no creo que hable de un hombre espiritual, con la naturaleza y sus dioses. Eso de la naturaleza, supongo que este hombre lo que está queriendo decir es que si yo salgo al bosque y abrazo un árbol y le hablo al árbol, el árbol me entrega energía positiva, me dinamiza, y si yo hablo con la naturaleza, entiendo que es lo que este hombre creo que está queriendo significar. Un hombre que ama la naturaleza y a sus dioses. Y aquí dioses con D minúscula, pues nos hablará de ídolos y nos hablará de idolatría. Por su parte, otro personaje, otro hombre, otro escritor, Epsteiner, tiene un nombre como medio alemán, propuso dos conceptos respecto del deporte. La primera característica es que es como una actividad natural para el buen desarrollo humano. Para el buen desarrollo humano se requiere el deporte. Para el buen desarrollo humano, ¿a qué se refiere esto? Para el buen desarrollo humano. Porque para el buen desarrollo humano, en la moral, en la ética, en los principios, en la espiritualidad, en la conducta, en el carácter, en la obediencia, en la bondad, en la misericordia, pues para eso yo no necesito deporte. O tal vez sí, un deporte, leer la palabra, amar la palabra y aprender la palabra. Pero respecto a esta opinión, difiero con respecto a esta opinión. El desarrollo humano. Ahora, la segunda, que persigue el cultivo del cuerpo como una necesidad biológica desde lo lúdico,
mediante la competición. Es decir, esta persona considera que toda actividad que tenga competencia, ya lo habíamos mencionado, permite desarrollar, según él, un aspecto muy interesante, profundo en la vida del ser humano, la competencia. Pues sí, probablemente para el que logre el primer lugar tendrá alegría, gozo, mucha dicha, bendición, etcétera, pero el que llegó de último, pues creo que tendrá frustración para toda su vida. La verdad, muy interesante. La segunda opinión de este caballero es de carácter cultural, definiendo al deporte a partir del efecto de consolidación y cohesión social que genera, fenómeno que posteriormente se denomina la cultura deportiva. Es decir, que en esta segunda concepción de este personaje, Epsteiner dice que el deporte como contexto cultural define la consolidación de una comunidad que permite tener una cohesión social, una identidad que genera un fenómeno llamado la cultura deportiva. Muy bien. Entonces, en la cultura deportiva tenemos los aficionados del fútbol, soccer, los aficionados del ciclismo, los aficionados del béisbol, los aficionados del fútbol americano, los aficionados del tiro al blanco. Cada actividad deportiva tiene un gran grupo de hombres destinados a ser los de este deporte su ídolo, y está distribuido. Entonces, el comercio, la publicidad generada hacia ese grupo en particular, hace que todos estos personajes culturalmente se consoliden y se establezcan. Es un poco lo que pasa también aquí en América, por ejemplo, con el caso de los motociclistas. Es muy típico los fines de semana, en la época ya de mejor clima, estamos en esta época de mucho frío, imposible salir, nieve, mucha nieve, etcétera, nieve. Los ciclistas, los motociclistas, los harlistas particularmente, ellos forman esta opinión. Tienen una consolidación como grupo, una cohesión social cultural y genera la cultura deportiva. Entonces las motocicletas Harley, hay que tener un tipo de bota, un tipo de jean, un tipo de casco, un tipo de guante, un tipo de chamarra, le llaman ellos las chamarras. Debe ir siempre acompañado el varón con la señora que va en la parte posterior, bueno, etcétera. Y forman estos grupos masivos y se desplazan por las vías y tienen una conducta vial. Entonces tienen todo tipo de señalizaciones para poderse desplazar, etcétera, etcétera. Es un deporte, es una cultura, Ahora, actualmente millones de personas practican una gama variada de deportes, bien sea de manera profesional, de manera que tengan estrictos controles en materia de salud, en materia de organización, y que esto hace a su vez que sus aficionados se conviertan en hinchas furibundos de la disciplina de este equipo. Muy bien, ¿cómo va nuestro tiempo? Tenemos unos minutos. Excelente. Entonces, en este proceso, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el tema de los deportes es un tema apasionante. Yo no sé, estoy seguro que en la audiencia tengo a personas, hermanos, hermanas, a quienes les encanta la sección deportiva. Usted ve que los noticieros anuncian las 3, 4 noticias importantes del día. La política, la economía, una situación de tragedia, la pandemia, e inmediatamente viene la sección deportiva. Y la sección deportiva tiene un muy buen espacio de tiempo dentro del programa, porque la sección deportiva es un atractivo que cientos de miles de televidentes van a estar esperando el reporte deportivo, los resultados, las estadísticas, las posiciones, los pronósticos. Y los deportistas se convirtieron, los periodistas deportivos se convirtieron, comillas, la palabra que voy a usar, perdónenme un momento, discúlpeme. Los periodistas deportivos se convirtieron, comillas, en los profetas del deporte. Los profetas del deporte, guardando el respeto de la palabra profeta. Los profetas del deporte. Ellos presentan unos pronósticos. Yo ocasionalmente escucho
a alguien en los deportes. Dicen, bueno, yo considero que para el partido de mañana entre estos dos equipos, Colombia y México, es un partido importante, sin lugar a dudas. Tienen jugadores clasificados internacionalmente como unos verdaderos hombres del deporte, etc. Bla, 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 bla. Pero realmente considero que el marcador estará a favor del equipo colombiano, reteniendo en cuenta que tenemos al número 10, que es un gran jugador que juega en las ligas internacionales en Europa, y bla, bla, bla. Pero también tenemos al gran jugador del otro equipo, el número 10 del otro equipo. Es decir, que yo considero que aquí realmente va a haber un empate. Esto es un partido que terminará 0-0 o 2-2. Y la gente escucha esto y la gente cree. Y resulta que el partido terminó 5-0 y eso no estuvo en el pronóstico de ninguno de los pronosticadores, comillas, profetas del deporte. Por favor. Son como ilusionistas del deporte, que proyectan a la gente, que hipnotizan a la gente, que atraen a la gente con sus comentarios, con sus apreciaciones maravillosos por demás, muy efusivos, pero que realmente a la verdad no hay absolutamente nada. Entonces, mis amados hermanos, ese es nuestro tema para esta semana, los deportes. Pero por supuesto, recuerden nuestros deportes a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Pablo nos menciona, y lo voy a dejar como tarea para irnos adentrando ya bíblicamente al tema. Bueno, realmente no avancé con la historia del deporte, que será entonces ya nuestro tema mañana. Les dejo como inquietud para que lo busquen en su información en internet. Hablemos un poco de la historia del deporte, porque recordemos que la historia del deporte tiene orígenes, repito, de civilizaciones mucho tiempo antes de la vida de Yeshua. Desde los tiempos del Paleolítico, unos 33,000 años antes de Yeshua, se organizaban la caza en las distintas colonias y en grupos sociales. También eran conocidas danzas rituales cuya actividad física tenía una expresión netamente espiritual y el reconocimiento social. Y es interesante en esta historia del deporte recordar que el ser humano, ese hombre nómada, ese hombre que atravesaba los glaciales, ese hombre que tenía una necesidad de proveerse de alimento, empezó a preparar las herramientas adecuadas, cómo poder cazar alimento. Entonces podríamos pensar que lanzar una flecha, cazar un animal, dar en el blanco, ya eran algunas de las formas primitivas de donde íbamos a originar el contexto deportivo que conocemos hoy, ¿verdad? Es así como el hombre debía entonces correr a determinada velocidad, fuera por salvar su vida o fuera por cazar un animal. Entonces tendríamos que hablar del contexto del atletismo. Sabemos que ese cazador en la persecución de su presa debía desarrollar una actividad propia de defensa si el animal lo atacaba, es decir, que debía tener una forma muscular, atlética establecida. Y cuando vemos todo el origen del deporte, nos daremos cuenta cómo nuestras culturas, y digo hablando de nuestras culturas recientes en nuestros países, las historias que conocemos de los mayas o que conocemos de las diferentes culturas indígenas de nuestros países, practicaban algunos tipos de deportes. Si usted conoce, según su nacionalidad, cuáles tipos de deportes se practicaron en diferentes culturas indígenas de su país, déjemelo saber, envíemelo por favor por texto. Me encantaría saber cuáles fueron los primeros tipos de actividades deportivas que se llevaron a cabo en las culturas indígenas de México, o los caribes, o los incas, o los chipchas, o bueno, tantas culturas en nuestros países. Déjenme por favor saber de qué manera ellos han participado en este proceso. Y mañana veremos, repito, en detalle algunos conceptos y maneras del deporte en diferentes lugares, como en China, en Egipto, en Persia, en Esparta, en Grecia particularmente, donde tiene principio de los Juegos Olímpicos, y cómo todos estos procesos hasta nuestros días han incidido en la economía, en la cultura, en la educación, en la sociedad, en la familia. Es impresionante saber que hay diferencias entre un padre seguidor de un equipo en el deporte y un hijo seguidor de otro equipo, y saber que estos dos hombres, padre e hijo, no se cruzan una palabra porque pertenecen a dos tipos de equipos deportivos diferentes, y esto genera enemistades, y hemos visto catástrofes lamentables en muchos eventos deportivos, en muchos eventos, en muchos lugares, en muchos estadios donde los fanáticos,
los seguidores se enfrentan con armas blancas, con lo que encuentren a su paso, y esto ha causado tragedias en todos los sentidos. Entonces, mis amados hermanos, concluyamos. El tema del deporte, volvemos a la pregunta de principio del programa, ¿es el deporte un tema bíblico? ¿Es el deporte un tema que Yeshua pronunció, se manifestó al respecto, lo recomendó? Recuerden los textos que leímos hoy, por favor. Primer libro de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Siempre lean el contexto, por favor, el antes y el después. Y leímos primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Léalo desde el 6 en adelante, porque creo que ahí ya encontramos respuestas contundentes para nuestro tema. Apasionante por demás. Vimos la semana anterior el tema de la alimentación, y en esta semana, para darle continuidad, veremos entonces el tema del deporte a la luz de la palabra. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Mañana continuaremos. Envíeme sus opiniones, por favor. Déjenme saber sus aportes al respecto al tema y estaremos en contacto hasta el día de mañana. Shalom para todos, mis amados. Muchísimas gracias y tengan un muy buen día. Gracias por acompañarnos aquí en Torá al Instante. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.